decimos así. ¿Quién es este gran personaje? Es un espírita de corazón. Él se llama Jorge Francisco León Ayala y es una persona que le agradecemos profundamente porque sus enseñanzas nos han llevado a hacer las cosas como se deben hacer. Él es miembro activo de la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza en Colombia, en Bogotá directamente. También él ha sido vicepresidente doctrinario de la Federación Espírita de Cundinamarca. Es expositor y conferencista internacional en congresos como en centros espíritas. También es director de la Radio Colombia Espírita. Es una radio que está desde el 2010, de alguna manera en el aire. Tiene las 24 horas del día muchos mensajes como para elevar el espíritu y conectarnos con la espiritualidad todos los días de la semana. Así que tenemos que sintonizarla para poder elevar nuestra vibración. Y desde ella le agradecemos la visita que nos dio en el año 2019, en mayo, donde fue el iniciador de la divulgación del espiritismo aquí en el Perú por medio del Centro Espírita Padre Germán. Todo este equipo maravilloso todavía se encuentra encarnado, así que nos seguimos reuniendo, Pachito querido, y esa es la sorpresa que te queríamos dar. Ya estamos en las redes sociales, de alguna manera estudiando todos los días. Gracias a Dios, el doctor David siempre brindando todo su conocimiento, y el grupo está creciendo, el grupo está avanzando. Ya tenemos nuestras redes sociales, nos pueden encontrar por YouTube, por el Instagram y por Facebook. Así que los estamos esperando, deseamos que nos den like, que nos den los likes correspondientes, el dedito arriba, el me gusta, los comentarios y el compartir, porque hay muchos hermanos que necesitan de esta doctrina consoladora. Pachito querido, tú estás en Bogotá, Colombia, nosotros desde acá te damos la bienvenida. El Perú te desea todo el bienestar posible y estamos ansiosos de tus palabras. Sé bienvenido, Pachito. Bueno, no sé si me están escuchando. Sí. ¿Aló? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, muy buenas noches, mis queridos hermanos. Me siento, esa recepción me genera una emoción especialísima porque pues veo que la obra va en camino, que estamos haciendo cosas maravillosas y que el mundo espiritual está apoyando esta magnífica obra. Hago mis votos de mucha paz para que el progreso acompañe a este centro espírita que, aunque joven, es muy enérgico y muy concentrado en la tarea. Permítame, por favor, entonces yo voy a compartir mi presentación que tengo preparada especialmente para esta reunión, para que podamos compartirla. Entonces, aquí estamos. Nuestro tema de esta noche es estudiar algo sobre los retos espirituales en la vida cotidiana. Aquí hay varias cosas que tenemos que mirar con mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, hacer un análisis de mirar en qué sociedad estamos inmersos, ¿sí? ¿Qué tipo de acontecimientos nos están dando? Yo creo que ni ustedes ni yo nos estábamos imaginando qué era lo que estaba, lo que nos esperaba con medio de esta crisis, de estos acontecimientos que están dando. Y si uno cae en cuenta, una de las cosas que hemos aprendido es que el mundo es muy pequeño. No nos imaginamos jamás que una pandemia nos llegara a tocar a nosotros en esta encarnación. Sin embargo, aquí estamos y tenemos que enfrentar la realidad. Pero hay una serie de acontecimientos que nos muestran el tipo de sociedad en la cual estamos y a la cual estamos acudiendo. Entonces, eso nos lleva a una cosa muy interesante, y es que es una sociedad que está en permanente transformación. Y eso es bueno, pero hay que mirar cuáles son las fuerzas que están impulsando esa transformación. Hay que mirarla en detalle. Entonces,
Los periodos de transformación más destacables, sin lugar a dudas, están tanto en los descubrimientos como en las revoluciones. Entonces, hay descubrimientos notables en términos de la ciencia, pero también hay revoluciones en la parte social. Y esto es algo que está vigente en nuestro medio. Si hacemos un análisis no solamente sino solamente de la parte contemporánea, uno dice, oiga, científicamente hemos avanzado cantidades, desde la aparición del libro, del auto, de la radio, del teléfono, de la cinematografía, de la televisión, hasta llegar a esta maravilla que hoy estamos disfrutando, que es el Internet. Uno dice, qué maravilla, cómo hemos cambiado, cómo hemos mejorado, ¿no es cierto? Pero ¿qué está pasando con nuestros niños? También hemos aprendido cosas muy interesantes. En el pasado, cuando estábamos estudiando, estábamos en la escuela allá, salíamos alborozados, nos tocó el recreo, qué maravilla, porque salimos a jugar, salimos a disfrutar. Y hoy nos encontramos con que nuestros hijos ya no hacen eso. Están apegados a la televisión, o como aquí, la familia se quiere ir de paseo y el niñito se quiere seguir pegado al computador. Como que algo nos está pasando en nuestras vidas. De hecho, esos descubrimientos, la imprenta, la máquina de vapor, el motor de combustión, la radio, etcétera, etcétera, el ordenador, están exigiendo nuevos sistemas de organización para el trabajo y para la jerarquía de la sociedad. De hecho, si uno mira el panorama hoy en día en nuestras ciudades, yo lo digo por lo que vemos en los medios de comunicación, y seguramente que en el Perú pasa igual. Uno pasa por las calles y ve asombrado, se arrienda, se vende, se arrienda, se vende, se arrienda, se arrienda, ¿sí? Una cantidad de negocios cerrados, y de pronto las autoridades dicen, mire, está creciendo la cuarta ola, no sé qué, tarrán otra vez, todos a guardarse, ¿sí? Es una situación muy particular. Son fuerzas que se están dando. Esas épocas han tenido altibajos y han tenido personajes que han contribuido notablemente a que lleguemos a la situación de hoy. Por ejemplo, Descartes separa definitivamente el cuerpo del alma. Y eso es un adelanto bárbaro, ¿no es cierto? Porque empezamos a mirar que no somos cuerpo, sino que somos alma. Visualiza, por ejemplo, Galileo, que no somos el centro del universo, sino que hay otras fuerzas que están en medio de ese universo y que nos están afectando. Darwin, por ejemplo, dice, un momentico, el hombre no es el único ser sobre el planeta, sino que hemos sido fruto de un proceso de evolución, ¿no es cierto? Aquel cuentico del muñequito de barro y no sé cuántas, eso es apenas una forma de visualizar la situación, pero se jerarquiza el desarrollo de la vida en la Tierra. Igual, Newton, por ejemplo, ¿sí? Descubre las leyes fundamentales del movimiento, de la atracción y repulsión entre los cuerpos, y algo maravilloso, descubre la ley de la gravedad. Hoy en día, después de tanto tiempo de entender a este señor Newton, preguntamos, ¿qué pasa en el universo? ¿Qué pasaría si Dios en su magnificencia no hubiera puesto leyes? Y una de esas, fundamental, la ley de la gravedad. Hoy que ya estamos viendo la totalidad del universo, estamos descubriendo cosas maravillosas. Einstein, por ejemplo, nos dice, óigame, mire, no hay un divorcio entre la energía y la materia. Y nos hace unos planteamientos muy interesantes. Hace el análisis de la luz, expone algo que era inconcebible como es la relatividad en el uso del tiempo y del espacio, e identifica que la materia es energía condensada. Eso nos cambia toda la concepción, nos cambia la vida y nos permite ver dimensiones que hasta antes no teníamos. Ahora mirémonos. Tenemos otra fuerza tremendamente grande, que son las fuerzas de orden político.
el hombre tiende a tener un comportamiento político. ¿Por qué? Porque en la medida en que somos grupo, necesitamos administrarnos. Y es a través de la política que el ser humano impone jerarquías. Por otro lado, aparecen fuerzas que uno no se alcanza a imaginar. Yo tengo un personaje maravilloso que adoro, que es mi amiguita Mafalda, ¿cierto? Y aquí en Mafalda nos está relacionando ese proceso de la influencia de la política. En esta caricatura dice, no entiendo a tu papá, Libertad. Libertad es la niñita chiquita, ¿no? ¿Sabe a quién votar en las próximas elecciones? Piensa en ese candidato, que ese candidato va a ganar y no está contento. Y dice, no, anda con una cara el pobre, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? ¿Acaso supone que tal candidato no lo van a dejar gobernar? Y dice, a veces supone eso y entonces anda con una cara el pobre. Otras veces supone que sí, que lo van a dejar gobernar y también anda con una cara el pobre, ¿no es cierto? Palo porque bogas y palo porque no bogas. Entonces Mafalda saca su carácter, su característica de temperamento y dice, pero jorobar, si tanto le fastidia ese candidato, ¿por qué cuernos no se le ocurrió votar a cualquiera otro de los otros? Y dice, se le ocurrió y anduvo con unas caras el pobre, ¿cierto? Es como si en esta caricatura Aquino nos dijera, óigame, pareciera ser que no hay agarradero, ¿no? No hay salida en esta sociedad. Si uno mira los movimientos del libre albedrío y la libertad individual han sido el ideal y la esperanza deseada por todos los pueblos. Sin embargo, cantidad de atropellos que se dan, ¿no es cierto? El hombre se deshonró y la sociedad se sucumbió. Tal vez angustiado por su fragilidad y perplejo delante de la naturaleza que lo cerca, el hombre desarrolló un carácter místico y trascendente. Entonces pensamos en seres superiores que nos ayuden en la vida. Y al crear tradiciones y creencias religiosas, el hombre estableció reglas que disciplinaron la ética y la moral, haciendo distinguir el comportamiento cierto del equivocado y el objeto sagrado de lo profano. Entonces aquí vemos a nuestro personaje con los dos personajes célebres, ¿no? De un lado el angelito, del otro lado el demonio, ¿sí? Y en medio de esa dicotomía, tratando de tomar partido. Sin embargo, la mayoría de las religiones que deberían abrir la mente humana, favoreciendo las conquistas espirituales para todos, casi siempre se constituyeron en doctrinas sectarias que establecieron límites rígidos a la libertad física y psicológica. Y entre todas, crearon un sistema de cambio de favores con Dios o con sus divinidades. Ignoraron el principio de igualdad entre los hombres delante de Dios, estableciendo un sistema jerárquico entre sus sacerdotes y una escala de privilegios entre sus seguidores. Tenemos la tendencia a utilizar la ciencia, la política, la religión en favor de unos cuantos. Por eso, hoy hay algo terrible, una fuerza avasalladora, que es el fanatismo. Y de todos, el peor es el fanatismo religioso, que sirve de argumento para oprimir y segregar, por ejemplo, a la mujer, no solamente en los países musulmanes, en el mundo, para separar en decenas de grupos el mismo pueblo, por ejemplo, en la India, o para generar o guerrear por lo que sea, por el color de la piel, por el marco de pensamiento, por el lugar donde nacimos, etcétera, ¿cierto? Entonces, podemos decir que en la actualidad una transformación social profunda a través de la religión solo ocurrirá cuando cada uno por sí mismo realice su reforma interior. Ese es el reto. Tendremos entonces que pensar en evolucionar por experiencia propia y decidir por nosotros mismos nuestros caminos y nuestras compañías. Tenemos que entender entonces que nuestras relaciones con los semejantes y con el medio en donde respira la vida deberán ser de cordialidad, de cooperación, de relación solidaria de los unos con los otros. No hay otra manera. Sin embargo, como que luchamos contra ese principio. Nos mantenemos en conductas primitivas
que nos colocan a los unos contra los otros. Hay disputas de poder, ostentación de valores materiales o en la permisividad de vicios o de pasiones sin límites. En las últimas décadas, las transformaciones sociales gigantescas y rápidas superaron cualquier previsión calculada y atropellaron cualquier control político o cultural. Curiosamente, al lado de las ventajas tecnológicas de las cuales estamos disfrutando hoy, que son avasalladoras, el hombre actual vive una paradoja de pérdidas morales. Y aquí es donde entramos en problemas. Nos resta entonces la esperanza de una nueva era de transformaciones sociales más profundas. Hoy por hoy, la pandemia sí nos genera angustia, desesperación. Algunas personas, por ejemplo, entran en crisis, pero nos ha enseñado cosas y cosas muy valiosas que habíamos perdido de vista. El valor de la familia, el valor del diálogo, el podernos mirar los unos a los otros, el poder darnos un abrazo fraterno. Porque cuando el amor forma parte de la actividad humana, abre un espacio maravilloso para el respeto al prójimo y para sí mismo. Y nos permite entender que amando a Dios sobre todas las cosas es donde está la solución a todos nuestros problemas. El modelo educacional sin vinculación religiosa con cualquier doctrina va a demostrar que las reglas existentes en la sociedad son necesarias transitoriamente, ya que el proceso de evolución es inevitable y cada pueblo se desarrolla con características muy propias, muy particulares. Por eso no se nos haga extraño, ¿no es cierto?, que en el libro de los espíritus, allá en la pregunta 861, podamos leer lo siguiente. Vosotros confundís siempre dos cosas muy diferentes: los acontecimientos materiales de la vida y los actos de la vida moral. Si la fatalidad existe a veces, es respecto de aquellos acontecimientos materiales cuya causa está fuera de vosotros y que son independientes de vuestra voluntad. ¿Qué hay detrás de todo esto? Un concepto maravilloso. Dios nos ama. Y como tal, en su infinita misericordia, en ese inmenso amor, nos da siempre lo mejor. Entonces, ¿qué está pasando con todo este mar de locuras que estamos viviendo? Porque es que en cuanto a los actos de la vida moral, esos actos emanan siempre del hombre, quien tiene que ser siempre, por consiguiente, el ente que tiene que elegir libertad. Respecto a estos actos, no existe ninguna fatalidad. Aquí no lo dice en el libro de los espíritus. Entonces, mira qué importante. Si sembramos libertad, obtendremos verdad. Mira qué lindo eso. Es necesario entender que de acuerdo a lo que sembremos, así lo vamos a cosechar. Sin embargo, todos creciendo en un periodo tecnológicamente muy grande, moralmente no es igual. Mira qué importante es. Hasta que entendamos que hay dos brazos que nos llevan a progresar. Por un lado, el desarrollo moral y por otro lado, el desarrollo espiritual, el desarrollo intelectual. Así es como crecemos nosotros como espíritus. Así es que vamos a desechar esos monstruos de la guerra, de la disociación, de la esclavitud, ¿sí? De la esclavitud del hombre por el hombre. Y algo terrible que ejercemos todo el tiempo, la discriminación. Oiga, qué horror. No es fácil vivir en un planeta de expiación y pruebas. Hay un elemento, sin embargo, con el cual no se ha contado bastante, y sin él la ciencia económica no pasa de ser una teoría. Y ese elemento mágico es la educación. No es la educación intelectual, no es la que nos dan en las escuelas, sino es el arte de formar el carácter. Mira qué importante es. Y aquí caemos en cuenta de una cosa.
¿Qué estamos aprendiendo en nuestras escuelas? ¿Qué estamos aprendiendo en la educación, en los centros de educación? Y es que el primer centro de educación, como vamos a ver, es la familia. Por eso ya esta pregunta de 185 tiene todo el sentido del mundo. Es la educación la que da hábitos. La educación es el conjunto de hábitos adquiridos. Somos esclavos de los hábitos. Si somos esclavos de los hábitos, hombre, seamos esclavos de los buenos hábitos. Entonces, cuando pensamos en nuestra sociedad como masas de individuos lanzados diariamente a ese torrente de población, sin principios, sin frenos, sin valores, ¿qué podemos esperar? Consecuencias terribles. Muchas veces pensamos en las cosas materiales, pero no pensamos en lo trascendental, que son los valores de corte universal. Cuando nosotros no actuamos con valores, perdemos lo más importante, que es nuestro espíritu, los valores de nuestro espíritu. Perdemos la respetabilidad. Tenemos que generar hábitos que permitan pasar menos penosamente por esos malos días que estamos viviendo. ¿Tenemos que cambiar? Sí, pero que hagamos en cuenta de una cosa. El desorden, la imprevisión, son dos llagas que solo una educación bien entendida puede ayudar a curar. Ese es el punto de partida, el elemento real del bienestar, la garantía de seguridad para todos. Por eso, mis queridos hermanos, cuando nos encontramos con un centro espírita dedicado a educar a sus miembros, a generar una huella poderosa en cada uno de nosotros, sabemos que estamos actuando bien. Es necesario entonces caer en cuenta de unas cosas importantes. ¿Cómo asumir el reto del cambio? ¿Cómo lograr ascender hacia esa eternidad que nos está esperando? Porque somos espíritus inmortales, no somos eternos. Algún día comenzamos, pero ojo, no vamos a terminar. Qué cosa maravillosa. Siempre tendremos que estar cambiando. Cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y a qué venimos a este planeta? La respuesta es única. Hay unos que dicen, no, yo vengo aquí a gozármela toda, ¿sí? A disfrutar. No, a eso no vinimos. Hay otros que dicen, no, yo vengo aquí a sufrir, a padecer. Tampoco. Dios no nos hace eso. Cada proceso encarnatorio es una oportunidad maravillosa para poder cambiar. Y cambiar de acuerdo a como nosotros se nos dé la gana, como queramos. Porque mi Dios nos pone ángeles custodios, ángeles guardianes, protectores para aconsejarnos. Pero a la larga cada uno de nosotros hace lo que a bien tengamos. Hay seres que han logrado el desarrollo de ese plan, ¿no es cierto? Permítame, yo aquí comparto sonido y comparto con ustedes este lindo video que les preparé como un ejemplo de vida y como lo que podemos hacer con nuestra existencia para cambiar.
Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. El poder dar sin esperar recibir. Acabar con ese egoísmo, esa piedra que tenemos todos en el zapato que nos impide avanzar. Por eso el libro de los Espíritus nos dice con claridad, de todas las imperfecciones humanas, el egoísmo es lo peor de lo peor. Es que eso es parte de la materia. ¿Cómo queremos tener cada vez más? Es increíble, ¿no? Cuando yo leo las estadísticas económicas, encuentro que hay cada vez menos personas que tienen cada vez más riqueza. Y hay cada vez más personas que tienen cada vez menos recursos. ¿Qué es eso? Eso es egoísmo. Egoísmo. Si nosotros tuviéramos conciencia clara, como algunos de nosotros ya tenemos, de que lo que realmente importa es la vida espiritual, porque eso es lo que nos vamos a llevar. Nuestras obras cambiaría nuestra razón de ser, ¿no es cierto? Entonces, por allá en la pregunta 872, de pregunta del mundo espiritual, ¿cabe a la educación combatir las malas tendencias? Sí, claro. Y lo hará como un provecho cuando esa educación se base en el estudio profundizado de la naturaleza moral del hombre. Alguien me decía una vez, oiga, pero yo llegué aquí al centro espírita esperando ver sesiones de espiritismo y comunicación con los muertos y cosas de ese estilo. Y aquí lo que encuentro es que no hacen sino estudiar, hola. ¿Cómo por qué? ¿Cómo para qué? Y aquí los espíritus nos dicen, claro, mediante el conocimiento de las leyes que rigen la naturaleza moral, se llegará a modificar esa naturaleza. Del modo que se modifica la inteligencia por medio de la instrucción y del estado físico por la higiene. Claro, así es fácil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, aprender más. Segundo, comprender mejor. Y tercero, actuar positivamente. Sin acción no tiene sentido el proceso de educación. Eso es bien importante. Hay que dar apoyo a los demás. Hay que hacer que esos principios que nos regala el mundo espiritual, que ha tenido a bien traernos esta tercera revelación, esa posibilidad de crecer, de mejorar, tenemos que ponerlo en acción, con hechos, trabajando a conciencia, a esa conciencia individual de cada uno de nosotros, en donde actúe esto como un tejido en donde cada partícula, cada célula se va sumando a la otra para formar el tejido del órgano y todo lo demás. Estamos generando una conciencia colectiva. Y esa conciencia colectiva, cuando es noble, lo que hace es generar dignidad, crecimiento, desarrollo en cada uno de nosotros. Pensemos en una cosa importante. Este es un trabajo que tenemos que tener todos los días. Cuando tú te despiertes un día, abras los ojos a la vida y lo que estés mirando es el techo de tu alcoba, pasaron dos cosas. Una, lógica, dormiste en tu cama, ¿cierto? Porque usted se despierta y encuentra otro techo por allá y dice, uy, ¿dónde me quedé? ¿Cierto? Pero la otra cosa es más importante. Abre los ojos a la vida y encuentras que es el techo de tu alcoba. Dios te ha regalado una oportunidad más. Un día más para superar nuestros impulsos,
para mejorar, para actuar más humanamente, para alcanzar esas esferas vibratorias superiores que, que han de mejorarnos y nos van a ayudar a depurar nuestro espíritu y nuestro perispíritu, que nos van a hacer sentir mejores. Hay un libro precioso que ojalá tengamos allá en Lima, en el Perú, que se llama Ave Luz. Ahí tengo yo la fotografía de la carátula. Es una serie de acontecimientos de la vida de Jesús, donde Él nos deja unas lecciones maravillosas. Y de esas escogí esta, que está por allá en la página 340. Todo aquello en que nos esforcemos para la concretización del bien es algo del amor proyectado en el prójimo. Y su luz dentro de nosotros nos iluminará primero. Y dice Jesús, el amor, hijos míos, no necesita de ninguna de las virtudes para que pueda vivir, pues todas las otras cosas requieren del amor, porque sin él todas mueren. Mira qué importante esto. ¿Qué sería de este mundo si todos actuáramos con un pedacito, una gotica de ese amor infinito que nos regala Dios? Alguien me preguntaba, óigame, ¿y qué pasa si usted desencarna con motivo del COVID? Yo le decía, para morir estamos. Lo único que me dolería sería no tener más oportunidad para poder disfrutar de la vida, para poder ayudar a otros, para poder hacer que esta vida tenga sentido. Y tiene sentido en el grado que tengamos la vivencia del amor, ese amor infinito hacia la vida, hacia la naturaleza, hacia todo lo que nos rodea. Caigamos en cuenta de una cosa. En este momento ustedes y yo estamos tranquilamente aquí disfrutando de esta conferencia. Yo lo estoy disfrutando mucho, pero estamos disfrutando porque tenemos salud, tenemos familia, tenemos una cantidad de recursos, muchos de ellos innecesarios. Yo siempre le llamo la atención a las damas y les pregunto, bueno, ¿y tú cuántos pares de zapatos tienes en la casa? Que me dice, ay, yo tengo 12 pares de zapatos. Sí, ¿y cuántos pies tienes? Es la prueba patética de que tenemos de más. Dios nos ha rodeado de cosas maravillosas para poder practicar la ley del amor tal como Dios nos lo enseñó. Sí, queremos cambiar todo este mundo que nos rodea. Tenemos un compromiso espiritual muy grande. Y ese compromiso no es otro que practicar la ley del amor tal como Dios la entiende. Es bien importante eso. Dios lo quiere. Y la fuerza del amor es primero. Es lo más importante de todo lo que estamos conociendo. Qué importante que podamos aprender cada vez más cosas. Sí, eso es muy importante. Pero ¿sabe qué? Pongámoslo en acción. Hagámoslo. En la medida en que lo hagamos, vamos a disfrutar intensamente de eso. Nuestra vida va a cambiar, nuestras relaciones van a cambiar. Yo no sé si aquella persona que ve, digo yo, tragando limón todo el tiempo, le va bien. Si tú cambias, si vives con una sonrisa de agradecimiento ante la inmensa misericordia de Dios, tu vida va a cambiar. Tus relaciones con los demás van a cambiar. El futuro tuyo va a ser próspero, abundante, agradable, porque Dios lo quiere. Dios nos da todas las oportunidades para ser felices.
Pero esa felicidad la tenemos que trabajar nosotros. En ese orden de ideas, caigamos en cuenta de esto que nos dice el Evangelio según el Espiritismo. Los efectos de la ley del amor son el mejoramiento moral de la raza humana y la felicidad durante la vida terrestre. Así de claro. Entonces, cuando hagamos ese ejercicio auténtico del amor verdadero, de amor al prójimo, de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, caeremos en cuenta que tendremos una vida mejor. Porque nos van a hacer lo que nosotros queremos que nos hagan. Y nosotros haremos lo que los demás quieren que les hagan. Viviremos en completa armonía. Y hay un reto. Esto es una ley. Y de manera irremediable, este planeta que hoy en día es de expiación y pruebas, seguirá recibiendo espíritus que tienen otro talante, que tienen otra misión, que tienen otro calor espiritual, que tienen otra misión, la misión de amar. Y quienes no estemos preparados para cumplir esa tarea, no estaremos de nuevo aquí. Estaremos por allá en otro lado. Seguiremos nuestro camino en otra parte. Pero tendremos que llegar irremediablemente a ese mundo de regeneración. Ahí tenemos la oportunidad, tenemos la opción. Aquí en este capítulo que me fascina, el capítulo 11 del Evangelio según el Espiritismo, nos dicen, la tierra, morada de prueba y de destierro, será purificada por el fuego sagrado del amor y verá practicar la caridad, la humildad, la paciencia, la adhesión, la negación, la resignación, el sacrificio, todas las virtudes hijas del amor. ¡Qué lindo! Imagínate la dicha, el encanto, la maravilla de vivir en un mundo de amor. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. Es estar enamorado. ¡Nah! Esa es la maravilla. Estar enamorado es la mejor situación, el mejor estado de ánimo que uno puede tener. Recuérdelo. Yo sé que muchos de nosotros lo hemos vivido. Que la mamá le dice, mi hijo, pero ¿qué le dio a esa mujer? Patuleca, visca, ¿no es cierto? Cabecibajita, ¿sí? Y uno dice, no, la veo maravillosa, ¿sí? Porque es la fuerza del amor. Así pasa. A través del amor vemos todo con otra lente. Y eso haremos en el momento en que tomemos la decisión de ejercer ese poder del amor. Dice Fenelón en un mensaje muy lindo, creedme, haced el esfuerzo sublime que os pido, amaos, y muy pronto veréis la tierra transformada, convertirse en un Elíseo donde las almas de los justos vendrán a gozar del reposo. Oiga, qué maravilla poder estar en medio de ese ambiente maravilloso, en donde uno ama a todo el mundo y todo el mundo nos ama. Ahí no hay rencores, no hay rencillas, no hay orgullos, no hay esos deseos vanos de querer sobresalir. Ahí los títulos no valen para nada. Es la fuerza del amor la que nos debe llevar a esos cambios. ¿Queremos cambiar nuestra sociedad actual? Claro. Hay que ir debilitando poco a poco ese egoísmo que atormenta a nuestra sociedad, esa corrupción infame que hace que la riqueza no sea distribuida entre los que lo necesitan, sino en el bolsillo de los corruptos para su perdición. Mis hermanos, hay mucho por hacer.
tenemos que organizarnos socialmente, tenemos que educarnos. No a través de la violencia vamos a cambiar la vida, no, es a través del amor, es a través de ese desinterés que nos debe llevar solamente a tener lo necesario y a poder compartir con los demás. Sí, tenemos que hacerlo, porque solamente con la comprensión, con el amor, con la bondad, con la caridad, es que podemos hacer que el espiritismo tenga sentido en nuestras vidas. Tú puedes sentarte semana tras semana a leer el libro de espíritus, el evangelio, todos los libros, y te metes entre pecho y espalda ya, yo no sé cuántos libros de espíritas, y no cuenta, no cuenta. Lo que cuenta es convertir eso en hechos tangibles. A mí me asombra cómo en nuestros centros de espíritas todavía hay esas vanidades de los títulos. Ah, no, es que yo soy el medium de esta organización. Entonces yo no camino, sino que floto, ¿no? Óyame, es una cosa absurda, ¿sí? Ah, no, es que yo peleo porque mi nombre es presidente del centro espírita. ¿Y a quién le importa? Eso no viene ni va. Es necesario avanzar en nuestro desarrollo moral. Hay que entender bien el espiritismo. El espiritismo bien entendido, cuando se ha identificado con las costumbres y las creencias, va a transformar los hábitos, los usos y las relaciones sociales. Pero hay que llevarlo al ejercicio. El egoísmo se funda sobre la importancia fatua de la personalidad, los títulos, ¿cierto? Vaya a ver, hombre. Si uno va al mundo espiritual y va a que le digan doctor, no se lo van a decir, hermano, ¿sí? Es necesario ver las cosas con otro prisma, ver que el mundo espiritual tiene otros aspectos importantes en nuestra vida. Es hacer que desaparezcan todos esos ridículos títulos y nombramientos que de nada sirven. Al destruir esa importancia de la personalidad, o al menos hacerla ver como lo que en realidad es, el espiritismo combate el egoísmo. Es necesario construir ese mundo mejor, ese mundo feliz al que todos debemos derecho. El mundo de mañana lo estamos construyendo hoy. Por eso San Agustín, cuando iba a empezar a dormir cada noche, elevaba una oración y decía: Dios mío, ¿qué he hecho hoy para merecer un mejor futuro mañana? Y es un punto de reflexión. ¿Qué he hecho hoy para merecer un mejor futuro mañana? La ley del progreso es inexorable, mis amigos, sin lugar a dudas. Pero ese ritmo puede ser más rápido o más lento. Eso depende de cada uno de nosotros. El mundo espiritual nos dice: mire, si usted es terco, caprichoso y sigue en sus tonterías, pues se queda ahí estacionado. Usted no se va a devolver, lo aprendido queda aprendido. Pero yo creo que es como angustioso, ¿no? Ver cómo en ese ascenso de la vida espiritual unos pasan y pasan y pasan, y yo quedo aquí encaprichado, pegado a este cuento, ¿sí? Pegado a la tierra, pegado a este mundo material, pegado a la riqueza. Uy, no, es que si yo me voy, entonces ¿quién se va a poner mis vestidos, cierto? No, 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 es que si yo me voy, entonces, ¿qué van a hacer con toda la riqueza que yo amasé? Pues harán lo que se les dé la gana. Usted ya no tiene injerencia en eso, porque lo único que cuenta es el mundo espiritual. Entonces, caigamos en cuenta de una cosa. ¿Queremos un mundo mejor? ¿Queremos una sociedad mejor? Tenemos que hacer como hacen las bacterias. Multiplicarnos, multiplicarnos, multiplicarnos. Pero hay que multiplicar el bien. Porque el progreso general, dice Allan Kardec allá en Horas Póstumas, el progreso general
es la suma de los progresos individuales. Cada uno de nosotros estamos poniendo una semillita para asegurar que una humanidad diferente. Miremos, ¿se puede? Claro que se puede. No se trata de donar dinero, ni fortunas, ni nada de ese tipo de cosas, no. ¿Cuántos seres, ojo, dentro de nuestro centro espírita están necesitando de una voz de consuelo, de una compañía en un momento de angustia y de soledad? ¿Cuántos seres están por ahí, por el mundo, que harían lo que fuera por una sonrisa, por un saludo? Así de sencillo. Es necesario generar el progreso, pero el progreso auténtico, el que sale del alma, el que hace que nos veamos verdaderamente como hermanos. Asumamos cada uno de nosotros este reto. Allá en lo profundo de nuestro espíritu están todas las posibles cualidades. Estamos llamados a eso, a tener el concepto de la bondad, del perdón, de la alegría, de la confianza, del respeto, la serenidad, la esperanza. Todas las cualidades caben allí. Asumamos ese reto, desarrollemos nuestros valores espirituales. Mis hermanos queridos, el inicio es ahora. Aprovechemos estos momentos de reflexión que estamos viviendo, estos momentos de quietud, por lo que tú quieras, porque hoy es Viernes Santo, porque hay la posibilidad de meditar. Pero aprovechemos cada instante de nuestra vida para poder hacer que nuestra vida espiritual sea mejor en la cotidianidad. No es necesario ir a ningún templo para orar. Estaremos orando en el grado en que amamos al prójimo. Estaremos orando cuando somos capaces de soportar las diferencias con el otro. Cuando seamos capaces de soportar que el otro piense distinto o actúe distinto. ¿Por qué tenemos que ser iguales? No. Somos individuos. Y cada quien, como decía mi abuelita, carga su costalito para la plaza. Cada quien lleva su carga. Mis hermanos queridos, el inicio es ahora. Hagámoslo y hagámoslo bien. Muchas gracias y Dios los bendiga. Pachito querido, ¿por qué ha sido tan poquito lo que nos has regalado? Hermosas palabras, amor. Bueno, definitivamente las palmas no están, pero el corazón te lo llevas. Sí. Te llevas el corazón de todos nosotros porque nos has dado una enseñanza en este momento tan difícil, pero tan esperanzador. Porque es la doctrina la que nos brinda eso y queremos seguir tus buenos consejos, Pachito. Así que voy a comenzar a ubicar las preguntas, a ver si alguien nos quiere dar alguna pregunta. A ver, Pachito, vamos con las respuestas. Si deseas, puedes salir de tu pantalla para poder Sí. Entonces, Okay. bueno, los saludos son amorosos, te agradecen, te bendicen por esta hermosa reflexión, que hay que luchar contra el egoísmo. Y por acá hay una pregunta que me dice, ¿cómo podemos disminuir el fanatismo religioso desde el punto de vista espírita? Una pregunta complicada. Una pregunta complicada. Hay algo muy importante, mis hermanos queridos. Una característica fundamental de la doctrina espírita es el respeto. El respeto. Y el respeto por el punto de vista del otro. Dios no nos hizo iguales. Dios nos da las oportunidades a todos, pero no oportunidades iguales.
Si tú caes en cuenta, somos unos tremendos afortunados. Somos seres privilegiados porque hemos logrado llegar a este puerto maravilloso que es la doctrina espírita. Y la doctrina espírita nos dice, mire, hay que respetar. Hay que respetar. Todas las religiones son válidas. Hay algo muy lindo que es un pensamiento budista originalmente, de cómo se crearon las religiones. Y nos cuenta de la historia, un croquis muy lindo, que Dios lanzó un espejo, el espejo de la verdad, lo lanzó al aire. Y ese espejo cayó vuelto 1000 pedazos. Y nosotros, que somos pequeños seres, hicimos una cosa. Cogimos, nos agachamos, cogimos mi pedacito de espejo y dijimos, yo tengo la verdad, porque es un pedacito de la verdad. Y otro más adelante por allá cogió otro pedacito y dijo, yo tengo la verdad. Pero la verdad es que la verdad la tenemos todos. Y solamente cuando a través de la fuerza del amor lograremos unir los pedacitos del espejo, comprenderemos que tu verdad y mi verdad son complemento. Mira qué importante es. Entonces, seguirá habiendo gente fanática. Pero, ojo, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Profundo respeto por todos aquellos seres que piensan, sienten y actúan diferente. A los musulmanes extremistas, que no son todos los musulmanes, a esos seres que han malinterpretado su doctrina, dicen, no, mire, amárrese un cinturón aquí de fuego, ¿cierto? Una bomba bien horrorosa, y usted va y mata a un montón de gente, y se va al séptimo cielo allá, rodado de las 11.000 vírgenes, ¿cierto? Tú te puedes imaginar el desastre, la desilusión, el pesar que va a encontrar ese ser al llegar al mundo espiritual. Porque todos, cuando ustedes y yo lleguemos al mundo espiritual, nos van a hacer una pregunta tenaz. Nos van a decir, con todo lo que te dimos, ¿tú qué hiciste? Bárbaro, ¿no? Con todo lo que te dimos, ¿tú qué hiciste? Y tendremos que rendir cuentas. Entonces, la respuesta, ¿disminuir el fanatismo? Sí, es posible. A través del ejemplo. A través del ejemplo. Ama a tu hermano cristiano, musulmán, budista, lo que sea. Porque es que Jesús no dijo, hay que amar solamente a los de 1,70 para arriba. No. O a los que tengan más de 5 millones en el banco. No. O al que piense solamente, dígame, porque ¿será que un hinduista no tiene derecho al paraíso? ¿Qué es lo que nos iguala? La altura moral. Y eso es lo que cuenta. La fuerza del ejemplo. Importantísimo. Muy bien. Muy bien, Pachito. ¿Más Continúa. preguntas? Y como no, te mandan, aparte de todos los besos, hay algunas preguntas que te están mandando. Dice, ¿cómo hacer para superar esta crisis? ¿Cómo hacer cuando supera nuestra voluntad y nuestra fe y se torna en un malestar físico, ataques de pánico, ansiedad? Hay dos cosas que son fundamentales. Una, somos hijos de Dios
Eso hay que tenerlo muy presente. Y como tal, oye lo que voy a decir, siempre, indefectiblemente, Dios nos da siempre lo mejor. Así sea el dolor, así sea el sufrimiento, así sea la angustia, así sea la enfermedad, siempre nos da lo mejor. Bajo esa premisa, yo tengo que entender que debo hacer todo el bien posible. Es todo lo que tengo que hacer. Y yo dejo simplemente una idea. Cuando tengo ese tipo de inquietudes como las de esta pregunta, uno debe preguntarse, bueno, ¿y Jesús, ante esta situación, qué haría? Le plantean el mismo problema. Jesús, ¿qué haría? Y simplemente seamos seguidores. Seamos seguidores. Importante esto. Muy bien. Dice, ¿cómo se lucha contra el egoísmo, Pachito? Ay, ay, ay. Ay, qué preguntita, por Dios. Vena. Claro, es que el egoísmo es un monstruo. Pero hay algo muy interesante. Los seres humanos somos los únicos seres sobre el planeta que dentro de nuestras cualidades espirituales tenemos la cualidad y la condición de prever. Ojo a eso. O sea que nosotros podemos ver antes de que los acontecimientos sucedan. Entonces, si yo soy tremendamente egoísta, yo caigo en cuenta que hay una ley, la ley de causa y efecto. Entonces, yo tengo que pensar, ¿esto que estoy haciendo contribuye a mi dicha espiritual, a mi fortalecimiento espiritual? ¿Con esto que yo estoy haciendo voy a alcanzar mi meta espiritual? Si la respuesta a eso es no, porque eso va a ser solamente la consolidación del egoísmo, pues la idea lógica es, oiga, no se meta por ese camino, no lo haga, prevea cosas, anticipe situaciones. Si se quiere, piense en su futuro, piense. Muchas veces cuando uno cae en cuenta que el segundo delito mayor que hay en nuestra sociedad, colombiana, peruana, chilena, lo que te dé la gana, el segundo delito no es el homicidio, no es el tráfico de drogas, no. El segundo delito es la violencia intrafamiliar. Bárbaro, ¿no? Uno no alcanza a imaginar eso. Cuando uno cae en cuenta de eso, ¿qué es eso? Es la manifestación más clara de que somos espíritus atrasados, que no pensamos en el presente. Yo quiero cerrar esta respuesta con una experiencia personal. En mi centro espírita, con alguna frecuencia vamos a los ancianatos, a los sitios donde están los niños huérfanos. Bueno, y en alguna ocasión fuimos un fin de semana por allá a un ancianato. Era un domingo. Y entonces ese domingo coincidió con que era la visita de los familiares a los ancianos de aquel lugar. Pero me encontré con que había un ancianito por allá, ahí metido en un rincón. Allá los otros estaban recibiendo los regalitos que le traían los familiares, no sé cuántas y tal. Y como la misión nuestra era llevar consuelo, pues yo fui y me le senté a la abuelita solitario. Y oiga, abuelito, ¿cómo le va? No, aquí abandonado. ¿Pero qué pasó? ¿Su familia no lo vino a visitar? No, aquí me dejaron tirado. Vinieron,
se olvidaron de mí, me dejaron tirado aquí en este rincón. Entonces uno piensa, oye, infames, ¿no? Qué miserables estos guaches. ¿Cómo fueron a dejar a ese abuelito aquí tirado en este ancianato? Pero entonces el mundo espiritual inspira, ¿no? Yo le pregunté, abuelito, cuénteme, y cuando usted tenía plática, cuando usted tenía alientos, ¿usted sí le dio buena vida a sus hijos? Ante eso, ¿saben qué respuesta obtuve? Silencio y vista abajo. Sí, señor. Y esos son los que pagamos la deuda estando aquí. Pero hay una cosa muy importante. Esas deudas que no pagamos aquí, las pagamos más adelante en cualquier lado, o en el mundo espiritual o en otro proceso encarnatorio, pero la pagamos. De eso no hay dudas. Muy bien. Muy bien, Pachito. Bueno, de esos tips que nos estás dando hacia una siguiente pregunta de dejar de ser egoístas y mejorar como personas, pero es tratar al otro como te gustaría que te traten a ti, definitivamente. Seguimos con los saludos, con los agradecimientos. Y otra preguntita, dice, ¿es necesario ser espírita para lograr tu desarrollo espiritual? Si nos evalúan por nuestras acciones, entonces una persona que no cree en Dios, pero sus acciones son buenas, practica la bondad, la caridad, ¿puede llegar a tener un desarrollo espiritual alto? Yo tengo un amigo que dice, gracias a Dios soy ateo. ¿Cierto? Gracias a Dios soy ateo. Pero ese personaje, creo que le anda metido como en los masones, una cosa de ese estilo. Es un ser absolutamente espectacular. Espectacular. De esos, yo digo, de esos seres que hay poquitos. Buen hijo, buen hermano, buen padre, buen jefe, ¿sí? Colaborador, entusiasta, alegre. No, un ser espiritual maravilloso. Su único problema es que dice, no, es que yo no creo en Dios, ¿cierto? Yo le digo, vas a creer. Tranquilo, hermano. ¿Sí? Ahorita, de dientes para afuera es pérdida. Pero cuando llegue la pelona, ¿cierto? ¿Sí? Aquí vengo por ti, ¿cierto? La pelona es lo que llamo la muerte, ¿sí? Cuando llegue la pelona, espera, hermano. Usted va a pensar, bueno, ¿y para dónde voy? Y vas a descubrir una cantidad de cosas que no has querido tener en este momento. Entonces, hay algo muy importante. De manera irremediable, algún día yo voy a descubrir que Dios existe y que yo debo tener una línea de comportamiento. Es un principio muy importante de la doctrina espírita. Cuando yo era católico, porque yo fui católico, y bien católico, yo me preguntaba, óigame, ¿y no será que, porque a mí me decían que los protestantes eran la peste, ¿sí? ¿Y será que un protestante puede llegar a Dios? Entonces los curas, porque yo me eduqué con curas, me decían, pues él llegará al cielo, a las puertas del cielo, pero San Pedro no lo deja pasar, ¿verdad? Y yo decía, ya, ¿será posible eso? Porque es que hay gente que, pues sí, se empeña en ser buena sin tener ninguna religión. No, definitivamente no. Ni tampoco creamos que porque somos espíritas, no, eso sí, en el mundo espiritual nos van a entregar, allá nos reciben con el batón y el arpa, listo, tome mijo, aquí, a la séptima nube. No, así no va a ser. Porque son las obras, es la transformación. Le van a hacer a uno esa pregunta, bueno, con todo lo que te dimos, ¿tú qué hiciste? De miércoles. Yo como que le embarré aquí en este cuento, ¿cierto? Sí. Pero no,
Si yo llego a responder bien, independientemente de mi religión, de mi culto. Hoy precisamente yo hablaba con un medium que no es ni espírita, ni, no tiene, sí, un cristiano o lo que sea, pero me hacía esa pregunta, esa misma pregunta. ¿Será que yo tengo que ser espírita para salvarme? ¿Qué le digo a usted? El espiritismo no es para eso. El espiritismo no es para salvar a nadie. Eso sí, el espiritismo sí dice, fuera de la caridad no hay salvación. Y por ahí sí es, por ahí sí es. Entonces, ¿sí? Como mi amigo, gracias a Dios soy ateo, no importa, ¿sí? Pero lo que cuenta es la obra. Muy bien, amor. Y por último, me dicen, ¿cómo responder con amor cuando te atacan, cuando no comparten temas del espiritismo y creen que la sensibilidad de ciertas personas son manifestaciones del diablo? ¿Cómo defendernos? Sí, la preguntita es interesante, pero hay algo muy importante. Yo creo que en la medida en que conocemos más, podemos ejercer mejor. Entonces, una condición importante es conocer cada vez más la doctrina espírita, sabiendo que nuestra misión no es persuadir a otros para que se vuelvan espíritas, no, para nada. Ahora, vamos a encontrarnos con gente muy agresiva. ¿Sí? Yo recuerdo que por allá en un congreso mundial que estuvimos en Centroamérica, por la puerta de la habitación del hotel, nos mandaban panfletos. Te vas a condenar allá y tal. ¿Sí? El demonio está contigo. Sí, bueno, pues sabe que sí, pero yo no lo he visto hasta ahora, ¿no? Por lo menos no me ha visitado. Sí. Eso fue muy chistoso porque el presidente de ese entonces en Guatemala era un cristiano, ¿sí? Fanático, fanático. Nos hizo toda la guerra posible, nos hizo cancelar las reservas de los hoteles. Mira qué importante eso. El grupo organizador había planteado toda la organización, los salones, todo lo demás para el hotel. Y entonces el gerente del hotel llamó al organizador y le dijo, mire, qué pena con usted. El señor presidente nos dice que si yo les doy a ustedes, les permito utilizar los salones de este hotel, jamás en la vida yo vuelvo a tener un contrato con el gobierno. Y no lo permitió. Entonces, pues todo el mundo está escandalizado. El Congreso Espírita Mundial se va a reunir en Guatemala. Tenaz, ¿cierto? Entonces, el periódico del día lo tengo, ¿sí? Sacó primera plana. Ayer se reunió el Congreso Espírita Mundial en Guatemala y el diablo no llegó. No llegó. ¿Sí? Y todavía lo están esperando, yo creo, ¿no? ¿Sí? Entonces, mire, yo creo que reitero esto, ¿no? Cada quien tiene derecho a su libertad. Y, y si alguien nos ofende, pues no acudamos a lo mismo. Quiero terminar con esta anécdota curiosa. Había un par de hombres que se odiaban, pero así a muerte. Y en un momento de la vida, en una calle, en un andén angosto, se encontraron frente a frente. Entonces el uno miró al otro y le dijo, pues yo no le cedo el paso a ningún imbécil. El otro le dijo, pues yo sí, siga, por favor. Entonces, no tiene uno necesidad de pelear con nada. Eso sí, actúe con inteligencia. Muchas gracias. Pachito, querido, decirte mi amor de mi corazón. ¿Cuándo te vienes a vivir acá a Perú, por favor? Ay, mi amor. Pandemia nos está acercando tanto. Pero así como nos dices esto de que no debemos pelear, ¿qué pasa con aquellos que no quieren asumir la responsabilidad del trabajo que tenemos que hacer
sabiendo que lo conocen. ¿Qué pasa con aquellos, Pachito, que no asumen? Mi querida Rosita, este mundo es tan grande y este mundo es tan necesitado y este mundo necesita de tanta misericordia que pelear con ese pobre majadero que no quiere transigir no tiene sentido. No tiene sentido, créeme. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es lo que Jesús nos enseñó. Hagamos todo el bien posible. No hay necesidad de pelear. No hay necesidad de pelear. El fulano que quiere pelear, hagámoslo lo del andén. Dejarlo pasar. Sí, déjalo pasar. Déjalo pasar. Eso no tiene sentido. Mira, es que hay tanto por hacer, Rosita. Hay tanto por hacer. El mundo nos pide tanto que no nos alcanza esta existencia para poder contribuir en todo lo que debiéramos contribuir. Entonces, pues, cuando cada uno vaya de nuevo a la patria espiritual, va a rendir cuentas por lo que hizo y por lo que dejó de hacer. Ese es el punto. Para adelante, para atrás, ni para tomar impulso. Sin duda, para adelante. Bueno, amor de mi corazón, sabes cuánto te queremos, totalmente. Gracias, Rosita, yo sé. Todo el público que te ha escuchado te agradece. Muchos corazones, muchos agradecimientos. Muy bien, mis hermanos, Dios los bendiga. Mil gracias por esta linda opción que me han dado en la noche de hoy. Y bueno, que se repita. Un abrazo. Gracias a ti. Muchas bendiciones.